Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Pacheco y hoy vamos a trabajar la seguridad privada en el ámbito empresarial. Vamos a diferenciar todo el aspecto jurídico y normativo, así como la organización y estructura del Departamento de Seguridad, y a continuación vamos a trabajar con el Departamento de Seguridad de la empresa. ¿Cuál sería su permanencia? ¿Cuál sería su dependencia? Y en cualquier caso, de cara a una defensa de unas partidas económicas con el área financiera, vamos a intentar trabajar o que conozcáis sobre todo el retorno de la inversión en seguridad y por qué es importante. ¿De acuerdo? Dentro de la estructura y la organización del departamento, en cuanto a su marco jurídico, que lo establece la Ley de Seguridad Privada 5/2014, así como el Real Decreto 2364/1994, en este caso, la Ley de Seguridad Privada marca las competencias que tiene la Administración General del Estado para la determinación reglamentaria de los establecimientos que están obligados, ¿vale?, a disponer de medidas de seguridad privada, al igual que fija el tipo de alcance de estas medidas y qué tipo de medidas tiene que cumplir cada uno de estos establecimientos. Como hablábamos en la diapositiva anterior, el Real Decreto, que es el que desarrolla el Reglamento de Seguridad Privada, establece que, en función de la naturaleza o la importancia de la actividad económica que desarrolle nuestra mercantil, de acuerdo, se debería crear también entre estos servicios o sistemas de seguridad un departamento de seguridad. El departamento de seguridad lo regulan los artículos 116 y 117, entre otros, y los vamos a ver también a continuación. Como punto más importante, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de departamento. El departamento de constitución obligatoria, cuando existen 24 o más vigilantes de seguridad durante un periodo de un año, con independencia de que este periodo sea anual, sea interanual, pero siempre que haya 24 o más vigilantes de seguridad habrá una obligatoriedad por parte de la Ley de Seguridad Privada de disponer de y constituir un departamento de seguridad. Cuando así lo disponga la Dirección General de la Policía, en cuanto a la complejidad del funcionamiento, el grado de concentración del riesgo, los medios personales o materiales que nuestra mercantil dispone o la importancia propia de la actividad económica que la compañía está desarrollando. No obstante, se puede exigir una serie de servicios de seguridad y esto te lo puede exigir la Dirección General de la Policía a través de la Unidad Central de Seguridad Privada, ¿vale? Y también solicita, o en muchos casos recomienda, que la constitución de este departamento de seguridad, aunque no sea obligatorio, sí que sea una constitución facultativa. ¿De acuerdo? En cuanto a la finalidad y cometidos, pues podríamos afirmar que al final la finalidad del propio departamento de seguridad es garantizar la protección de las personas, el negocio de la compañía y el normal funcionamiento de los servicios. Por ello, la ley finalmente decide marcar como un cometido general de seguridad privada satisfacer, por un lado, las necesidades de seguridad de las personas contratantes de los servicios, en este caso seríamos nosotros, como empresa cliente, y la empresa de seguridad, que sería la empresa proveedora. ¿De acuerdo? Habría que velar, obviamente, por la indemnidad de las personas o bienes que tenga la compañía, la mercantil, cuya seguridad se encomiende frente a amenazas deliberadas, accidentales o derivados de la propia naturaleza, ¿vale? Pero para ello habíamos comentado al inicio de la diapositiva que el artículo 116 y el 117, que ahora lo veremos, estipulaba y regulaba la creación y constitución del Departamento de Seguridad. No obstante, en este caso, el artículo 116 lo que indica es que obligatoriamente tiene establecido que será único para cada entidad el Departamento de Seguridad, es decir, si yo tengo un CIF, yo tengo una sociedad limitada, una sociedad anónima, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de sociedad, yo voy a ser capaz de constituir un departamento de seguridad ante la Unidad Central de Seguridad Privada, decíamos al principio que dependía de la Dirección General de la Policía, un departamento de seguridad. ¿Por qué? Porque tengo que tener cubiertos todos los riesgos que pueden acaecer en un presente y en un futuro. Por lo tanto, el Departamento de Seguridad, a partir de ahora veremos en la diapositiva que nos dirigimos o lo denominamos DEPSEG obligatoriamente, tiene que ser único para cada entidad, ¿vale? Comprenderá la administración y la organización de los servicios de seguridad o incluso, en el caso de transporte y recogida de fondos,
¿De acuerdo? Los famosos transportes blindados, pues corresponde también la dirección de los vigilantes de seguridad o guardas particulares de campo en el control de funcionamiento de sistemas electrónicos, sistemas antiintrusión, así como cualquier otro tipo de mantenimiento o gestión que necesite el sistema físico o el sistema electrónico. Respecto a la colaboración y cooperación, siempre hemos dicho que el Departamento de Seguridad es el órgano que tiene que coordinar y tiene que ser el último y único interlocutor y bueno, mantener esa relación necesaria, esas relaciones institucionales entre la empresa y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En su caso, último caso, sería la protección civil, ¿de acuerdo? Como indicábamos y como manifiesta la Ley de Seguridad Privada, al frente del mismo siempre tiene que haber una persona habilitada por la Unidad Central de Seguridad Privada y por el Ministerio del Interior como director de seguridad. Había un artículo, que es el que estamos viendo en la parte inferior de la diapositiva, que es el 117, que lo que nos dice es simplemente que en función de la organización, del tipo de entidad o de empresa y la complejidad de la misma, bajo el paraguas, bajo esa dirección de seguridad corporativa, pueden establecerse las diferentes unidades territoriales o incluso escalones jerárquicos necesarios y adecuados, donde se tienen que integrar los delegados correspondientes. ¿Qué es un delegado? Pues un delegado de seguridad es un interlocutor entre el director de seguridad y la administración. ¿Para qué? Porque es necesario, en muchos casos, que el director de seguridad delegue funciones, como decíamos, por la complejidad o por el volumen de actividad de la mercantil en la que se encuentra el mismo. ¿De acuerdo? Dentro de la organización y de la estructura, finalmente las empresas de seguridad y cualquiera de sus usuarios situarán al frente de la entidad, como decíamos, el director, cuando de forma voluntaria lo decidan. Decíamos que había un establecimiento de director de seguridad porque se constituía un departamento de seguridad según la Ley 5/2014, pero también hay una condición que es obligatoria por la que se tiene que constituir el departamento de seguridad y al frente del mismo siempre, aunque es preceptivo, pero no cabe de más redundar en que tiene que existir, como decimos y venimos diciendo desde la primera diapositiva, un director de seguridad. El director de seguridad al final tiene una función atribuida, ¿vale? Que es garantizar de manera general el interés de la organización, de sus personas y de sus bienes, para evitar la comisión de actos de interferencia ilícita, y esto al final le conduce a situar al director de seguridad también como último responsable del área de prevención de riesgos laborales. Un poco más adelante vamos a ver cuál es la organización del departamento y la dependencia. Muchas veces las compañías deciden integrar el área de prevención de riesgos laborales en recursos humanos, y ahora veremos cómo en dependencia y permanencia también indicamos que no es del todo negativo que pertenezcamos al área de recursos humanos. ¿De acuerdo? Como personal y funciones, al final está siempre compuesto por el personal que ejerce funciones propias de seguridad privada. Para ello tiene que ser siempre personal habilitado y tiene que ser un personal que nos permita, en cualquier caso, llevar a cabo las tareas encomendadas. Para el desarrollo de las funciones del personal privada que ostente algunas de las funciones reguladas por la ley, hay que obtener, como decimos, la tarjeta de identidad profesional. Siempre tenemos que ejercer nuestras funciones de seguridad privada con la total garantía de nuestros derechos y libertades fundamentales, tanto de los ciudadanos a los que estamos protegiendo como de las personas que están prestando servicio o que están en dependencia de un departamento de seguridad constituido. Por ello, la estructura decíamos que estaba determinada por el director de seguridad, y en casos que por la organización, la complejidad de la propia mercantil en la que estamos prestando nuestros servicios profesionales lo requiera, pues tendremos que crear los respectivos delegados de seguridad correspondientes. ¿De acuerdo? Entre las características del director de seguridad, pues siempre mostramos, como cualquier otro director de área o cualquier otro director de unidad, pues mostramos que tiene que ser una persona elocuente, que tiene que ser una persona con capacidades de persuasión,
Tenemos una persona inteligente y tiene sobre todo que liderar un equipo. No olvidemos que esos delegados de seguridad son colaboradores del director de seguridad dentro del departamento de seguridad. Además, tiene que ser capaz de transmitir conceptos relacionados con seguridad a todos los niveles, a nivel técnico y a un nivel que no es técnico. Tiene que ser capaz de dar una formación específica y siempre tiene que estar capacitado para planificar la gestión de riesgos, la continuidad del negocio, trabajar en la prevención para luego poder auditar, y está demostrado que si hay una serie de auditorías constantes para de manera preventiva reducir el riesgo de ataque contra los activos de nuestra compañía, siempre se va a poder reducir el riesgo, evidentemente haciendo un estudio de riesgos, un análisis de riesgos, pero siempre tenemos que estar capacitados, para planificar la gestión de riesgos y la continuidad del negocio. El negocio es cambiante, el negocio puede cambiar, podemos ser un cliente hoy y no tenerlo mañana, pero lo que está claro es que tenemos que tener esas capacidades para poder llegar tanto a un nivel directivo como a un nivel más técnico. ¿De acuerdo? Como integración del Departamento de Seguridad en la empresa, hay una dependencia, hay una permanencia, y a mí no solamente me gusta hablar del ROI, sino que también habéis visto que en la parte inferior izquierda introducimos el concepto ROSI, no solamente el concepto ROI. Esto es el acrónimo, el primero sería retorno de la inversión, Return of Investment o Return of Security Investment. ¿De acuerdo? Siempre el retorno de la inversión de seguridad. ¿Cuál es lo esencial o cuáles son los aspectos fundamentales que debéis tener en cuenta? Bueno, dentro de la dependencia, al final tenemos que tener claro que cualquier organización lo que quiere y lo que busca es obtener beneficios. Da igual, por tanto, las acciones o disposiciones adoptadas, pero sí que es verdad que el director de seguridad tiene que poder proteger a la organización en cualquiera de sus procesos, y la organización tiene que continuar funcionando sin entorpecer su desarrollo normal. Es decir, tiene que ser una seguridad que es permisible, es decir, permito los procesos de la organización, pero también tiene que ser una seguridad que pase desapercibida. ¿Para qué? Para equilibrar y balancear esta situación. Ahora veremos un ejemplo de cómo esta permanencia o esta dependencia del Departamento de Seguridad nos puede jugar una mala pasada, o en su defecto, al contrario, nos puede servir para ser un staff independiente de la dirección, y ello pues va a generar más bonanzas que otra cosa debido a esta estructura organizativa, ¿de acuerdo? Igual que otros departamentos, que el departamento financiero, que el departamento legal, que el departamento de cumplimiento normativo, el departamento de seguridad no tiene un lugar concreto, no está preestablecido. Esa concreción se la tenemos que dar nosotros en función del valor que queramos aportar a la mercantil dentro de esta estructura organizativa, ¿de acuerdo? Su posición se realiza pues al final teniendo en cuenta múltiples factores, pero al final, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Lo decíamos en una diapositiva anterior, la realidad que tengo en este momento, es decir, el tipo de empresa en el que estoy, ¿atendiendo a qué? Pues al resto del organigrama, a la estructura de la compañía, etcétera, etcétera. Pero sobre todo tengo que tener en cuenta qué recursos tengo y qué necesidades voy a tener, ¿de acuerdo? En cuanto a la permanencia, bueno, generalmente el procedimiento habitual nos dice, y bueno, cualquier departamento de seguridad encuadrado en una empresa de ámbito tecnológico, de ámbito industrial, de ámbito alimenticio, de ámbito energético, se suele encuadrar en recursos humanos o en el área de operaciones. Hay varios departamentos que suelen también hacerse cargo del departamento de seguridad, como puede ser el departamento financiero a través de servicios generales o el departamento legal. Lo habitual, como decíamos, es recursos humanos o incluso área de operaciones. ¿Qué es lo que ocurriría en recursos humanos? Esta sería una de las opciones que mejor nos podría facilitar nuestro normal desarrollo de la actividad. ¿Por qué? Porque la dependencia de recursos humanos
al final es del director de esa unidad. Por lo tanto, podemos actuar como una autoridad local o como una autoridad de Estado. Esto depende mucho de en qué posición se encuentre el director de recursos humanos. No obstante, el director de recursos humanos no siempre dispone de la capacidad de comunicación de nuestra área, no por capacidad analítica ni por capacidad del mismo, sino porque hay elementos técnicos que muchas veces o en muchos comités de dirección esta persona puede obviar y puede ser la diferencia entre dar o no valor a nuestro departamento. Sí que conoce los aspectos más relevantes, pero como decimos, no va a ser capaz de defender, por ejemplo, un presupuesto antefinanciero o discernir sobre el plazo en cuanto a un concurso público o una licitación de servicios de seguridad o de instalaciones de mantenimiento contra incendios o instalaciones electrónicas. ¿De acuerdo? No obstante, decíamos que recursos humanos es la mejor de las opciones que podríamos tener para una dependencia, aunque la dependencia ideal sería pertenecer de manera independiente, es decir, ser un staff independiente de la dirección general, ¿vale? ¿Qué nos ocurre con el área de operaciones? Pues finalmente es complicado, es bastante complicado integrar esta unidad, el departamento de seguridad, ¿vale?, dentro del área de operaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces el departamento de seguridad no se le ve, no se advierte como un departamento de soporte, sino que en muchas ocasiones se le trata como un departamento fiscalizador. Al final, para el área de operaciones, pues bueno, el departamento de seguridad no genera otra cosa que injerencias en la operación, retrasos, bueno, en muchas ocasiones, y ahora lo vamos a ver en el ejemplo, pueden incluso achacar sus malos resultados de KPIs. KPIs es un indicador que mide desempeño, es un indicador de calidad, ¿vale? Y en muchas ocasiones el departamento de operaciones puede llegar a achacar ese indicador clave de rendimiento a nuestro departamento. Es decir, no he podido cumplir mis plazos porque el departamento de seguridad me lo ha impedido. Por lo tanto, ahí estaríamos actuando, y ahora lo veremos en este ejemplo que vamos a tratar a continuación. Son solamente 2 diapositivas. Cómo podemos pasar de ser una policía local al servicio de una entidad local o una policía nacional al servicio del Estado. Por eso antes decíamos que es preferible muchas veces pertenecer como staff independiente a la dirección general. No obstante, pongámonos por favor todos en situación e imaginemos que la dirección de seguridad en una empresa de paquetería express dependiese del departamento de operaciones. Bien, el departamento de operaciones, una filial de paquetería express o en cualquier empresa de paquetería, y me ha gustado poner este ejemplo por el cambiante mercado y por las nuevas condiciones de compra que se están dando. Al final la gente ha dejado de ir a las tiendas y lo que hace es hacer una compra en una empresa como Amazon, en una empresa como AliExpress, etcétera, etcétera. ¿Qué nos genera esto? Pues nos genera que si el departamento de seguridad depende de la dirección de operaciones, la empresa de paquetería, hablábamos antes de los KPIs, pero también tiene unos indicadores clave en los que ellos miden la eficacia y la eficiencia de los servicios. Estos son los SLAs. El SLA es el acrónimo de Service Legal Agreement, acuerdo de nivel de servicio, ¿vale? Y en estos indicadores, pues muchas veces suelen encontrarse entregas a clientes muy estratégicos para la compañía y sobre todo con un compromiso horario. Es decir, hablamos de compromiso horario cuando cualquiera de nosotros hemos ido a una empresa de paquetería y hemos solicitado que un paquete se entregue en un plazo de 24 horas, en un plazo de 48, en un plazo de 72. Sin embargo, hay plazos de entregas urgentes, como podríamos hablar de antes de las 10 o antes de las 2 de la tarde. ¿De acuerdo? Si el responsable funcional del director de seguridad, en este caso es el director de operaciones, esta dirección de operaciones va a tender siempre a mejorar sus resultados de entrega, sus tiempos de entrega, evitando equilibrar las funciones del departamento de seguridad con la salida de reparto de sus rutas. Y esto lo vamos a entender ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque si os fijáis, cuando hablamos de una salida de reparto, de tiempos, si nosotros, como departamento de seguridad, fuéramos un staff independiente de la dirección de seguridad, de la dirección general, podríamos incluso
tratar de auditar, por ejemplo, con nuestro equipo de seguridad privada o con nuestro personal operativo, una parte importante de la flota sin ningún inconveniente. Siempre, ya hablábamos antes, estableciendo el número de auditorías previamente con la unidad y evitando que esto es muy, muy importante, generar conflicto. ¿Cómo evitamos generar conflicto? Pues muy fácil. Tenemos que equilibrar la salida a reparto para que el departamento de operaciones, en el caso de que fuéramos un staff independiente de la Dirección General, pudiera sacar sus rutas a reparto y no penalizar en esos SLA y en esos KPIs, o por el contrario, tendríamos también que ir de la mano con el área de operaciones, siempre y cuando pues este departamento fuera directamente nuestro responsable, para evitar el hurto interno del personal de reparto sobre los activos de los clientes de la mercantil, o sobre todo poder evitar una salida a rutas sin ningún tipo de control. A simple vista y advirtiendo esto, podemos llegar a decir que el Departamento de Seguridad, Independencia y la Dirección de Operaciones será la policía local al servicio de la alcaldía de cualquier corporación local. ¿De acuerdo? Por ello, en defensa al final de nuestros intereses como responsables de este área, que es un área de gran importancia, debe hacerse como mínimo ante la Dirección General. Y en su defecto siempre intentaremos luchar para que esa dependencia, como última opción, sea recursos humanos o el área legal. ¿De acuerdo? Como decíamos al principio, uno de los apartados que, bueno, me gusta bastante tratar porque a nivel empresarial os va a ser de mucha ayuda, sería la inversión versus gasto. ¿Por qué? Porque siempre que se hace un presupuesto con el departamento financiero, lo que obtenemos son comentarios en cuanto al gasto que el Departamento de Seguridad genera. En ningún caso hablamos de un retorno de inversión, en ningún caso hablamos de un CAPEX, ¿vale? Pero sin querer entrar en aspectos adicionales, vamos a ver cuál va a ser una fórmula muy clara que vamos a tener en cuenta para aplicar en el retorno de la inversión en seguridad. ¿De acuerdo? En el ámbito de empresas, en el ámbito empresarial, siempre se ha escuchado en multitud de ocasiones el concepto CAPEX, el concepto ROI, pero el área de seguridad, bueno, no sabemos muy bien por qué muchas empresas, en muchas mercantiles, no trabaja este aspecto que consideramos fundamental. Como os podéis imaginar, en cualquier aspecto de nuestras vidas, la contención del gasto al final es un elemento que siempre cobra protagonismo, ¿no? Ahora más que nunca, incluso suele darse a la finalización del ejercicio anual, ¿de acuerdo?, del año fiscal, porque es cuando se suceden la mayoría de los análisis de las partidas presupuestarias de cara al nuevo año. Y en todos los comités de dirección, en todas las reuniones con financiero, no vais a hablar de otra cosa, sino de cómo eliminar lo que no es estrictamente necesario. Por ello, insisto, tenemos que apelar al retorno de la inversión en seguridad para elaborar nuestras partidas, ¿vale? No solamente partidas de inversiones que vayamos a hacer, de elementos físicos, sino partidas de elementos humanos. Es decir, tengo una partida de 130.000 euros que son 2 personas dentro del departamento de seguridad, a razón de 65.000 euros, gastos de seguridad social incluidos, que te los van a imputar al departamento, ¿de acuerdo? Cualquier empresa al final debe ser consciente y debe trasladar a cualquier miembro el resultado. Si este resultado se da a largo plazo o a corto plazo, bueno, va en función de la estrategia empresarial y de la estrategia de la mercantil. Pero también debemos ser conscientes de que tenemos que asegurar que los resultados que se van a obtener se pueden mantener o no en el futuro. ¿De acuerdo? Por otro lado, la fórmula de la que hablábamos sería muy simple. Tendríamos un ingreso menos un gasto, partido de ese gasto multiplicado por 100. Ahí tendríamos el retorno de esa inversión. Al final, la inversión en seguridad es necesaria. Y la inversión, y no quiero hablar de gastos, siempre se ha conseguido educando. Es decir, no quiero engañaros, pero hay que dejar muy claro que el incremento de seguridad
no se consigue blindando nuestra organización de manera indiscriminada. Al final esto es una curva, esto no es una campana de Gauss, obviamente, sino que es una curva que está creciendo exponencialmente. Decimos en la diapositiva, como veis, que podemos utilizar el teorema de Pareto. ¿Por qué? Porque muchas veces con una inversión adecuada y moderada podemos reducir el riesgo muchísimo. Pero con una inversión del 20 podemos tener más o menos un 70 o un 80%, de ahí el teorema Pareto, de esa inversión atacando el núcleo duro de los procesos que no están bien definidos, de los escenarios, de los riesgos que pueden acaecer dentro de nuestra mercantil, pero de cualquier manera también tendríamos que tener claro que de ese 80 a ese 100% de seguridad no lo estaríamos cubriendo con un 20% de inversión, lo estaríamos cubriendo posiblemente con un 70%. Y estamos solamente cubriendo un 20%, fijaos, con un 20% de inversión cubrimos un 80% de riesgo. Pero si queremos cubrir ese riesgo del 80% al 100%, que sería un 20% de diferencia, tendríamos que utilizar más de un 70% de nuestro presupuesto. Es decir, vamos a hacer inversiones con cabeza y tenemos que tener muy claro que la seguridad y la inversión en ella es esencial, es necesaria, es incluso, me atrevería a deciros, que preceptiva. ¿De acuerdo? Quedaros por favor con la fórmula. Y para terminar, lo que hay que tener muy claro es que la seguridad tiene que estar controlada, tiene que estar equilibrada y siempre se tiene que vender como una inversión, nunca como un gasto. Una buena organización, una prevención. Hay que trabajar muchísimo la prevención y el cumplimiento normativo, auditando cualquier proceso, cualquier política que se acaba de instaurar en la organización. También, pues se puede advertir en nuestras conclusiones que los mismos son o podrían ser deficitarios, porque un proceso que acabamos de implantar, si no lo auditamos, no sabemos si es deficitario o no. Se han podido hacer pruebas previas, pero sin embargo tenemos que tener conciencia de nuestras vulnerabilidades reales, ¿vale? Esto nos va a permitir aumentar el conocimiento y la cultura de seguridad a todos los niveles, desde la dirección general hasta cualquier parte del personal operativo. Pero por favor, la seguridad controlada y equilibrada. No nos volvamos locos y vendamos siempre la seguridad como una inversión y no como un gasto. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra atención y buenas tardes a todos.